Hola amigos. Hola. Somos Jorge. Y Carmen. Amigos, les queremos preguntar y esperamos sus respuestas sinceras. ¿Piensan que es factible emprender acá en Cuba? ¿Qué creen de la idea de crearnos una MIPYME? ¿Cuánto dinero necesitaremos? ¿En qué invertir en Cuba? Escriban en los comentarios sus opiniones e ideas al respecto. Siempre los leemos. Y de paso, a suscribirse, que es gratis y así nos ayuda un montón. Como ya ven, hoy hablaremos sobre las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, que juegan un papel importante en el desarrollo económico de casi todos los países, y en Cuba no debe ser la excepción. En España, por ejemplo, las pymes, como generalmente se le dice, generan el 61,3% del valor añadido total y el 71,9% del empleo total, superando la media de la UE. Y en Estados Unidos, las pequeñas empresas son un importante motor del crecimiento económico y representan el 44% de la actividad económica del país, y representan el 99,7% de todas las empresas y generan aproximadamente 2/3 de los nuevos puestos de trabajo. Un ejemplo de ello se puede ver en el sector energético, donde las pequeñas empresas desempeñan un papel crucial a la hora de impulsar la innovación y las actividades de investigación y desarrollo. En resumen, las MIPYMES son cruciales en la economía de cualquier país, ya que no solo ofrecen empleo y estimulan el crecimiento de la economía, sino que también contribuyen al crecimiento económico y desarrollo social de los países. Además, son considerados agentes importantes dentro del mercado financiero y económico, y son eslabones fundamentales para que la economía del país crezca y se vuelva competitiva. En marzo de 1968, con la llamada ofensiva revolucionaria, se acabó en Cuba con las pequeñas empresas, todo pasó a manos del Estado, hasta el más pequeño Timbiriche, unas 58.000. Pero el 19 de agosto de 2021, a 10 años de su aprobación en el sexto Congreso del Partido y a más de 53 años de su prohibición, sale la Gaceta Oficial Ordinaria número 94, con el Decreto Ley 46/2021, sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que contempla los requisitos y pasos para establecer y regular las MIPYMES, incluyendo escisión o extinción. En términos generales, las MIPYMES adoptan la forma de sociedad de responsabilidad limitada, SRL, y tienen personalidad jurídica propia. El proceso de regularización sería gestionado por el Ministerio de Economía y Planificación, pudiendo realizarse de manera digital. Su clasificación depende del número de personas empleadas, incluyendo a los socios. Para esto, consideró las normativas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, para economías pequeñas, tomando en cuenta la población del país. Así quedado establecido de la siguiente manera: microempresa, de 1 a 10 trabajadores; pequeña empresa, de 11 a 35 trabajadores; mediana empresa, de 36 a 100 trabajadores. Y ya en septiembre de 2021, se aprobaron las primeras 35 MIPYMES, así con sus limitantes como imposibilidad de exportar o importar directamente y las limitantes en su tamaño, pues ya hoy muchas se están quedando chiquitas con sucursales en varias provincias, que a la fecha de hoy, ya suman casi unas 9.000. El 55% surgieron de cero y el 45% son resultado de reconversiones de negocios que ya operaban como cuentapropistas y generando más de 260.000 empleos, generalmente mejor pagado que el sector estatal. Y a poco más de 2 años se han vuelto los ángeles para algunos y los demonios para otros. Demonios porque se les achaca la elevada inflación que hay en el país, aunque este problema venía desde mucho antes y está marcada por la poca oferta de productos de todo tipo, que es lo que ha venido a llenar estas MIPYMES con sus productos variados, pero que aún no satisface la demanda de la población, y en un entorno de mercado las empresas buscan los nichos donde hay mayor rentabilidad. Ángeles porque es ahí donde una parte no despreciable de la población encuentras muchos productos más demandados, ya sea de alimentos, aseo o de otra índole, y generalmente más barato que en las tiendas en MLC del Estado. Pero no todas son comercializadoras como a veces se quiere hacer ver, pues el 22,1% están destinadas a actividades gastronómicas y alojamiento.
Mientras, el 20,1% a la construcción y el 19,1% a la manufactura, entre otras actividades como producción y venta de alimentos y bebida, y para último lugar las comercializadoras. Y si el país lo que desea es incrementar las MIPYMES que produzcan bienes, se hace necesario incentivar la producción con mecanismos económicos y financieros. Los incentivos son la base para que los emprendimientos se desarrollen, ya sean estos fiscales, económicos o normativos. Todo esto hace que las MIPYMES sea un cambio para bien de la sociedad cubana, pues es una relación de ganar, pues el Estado gana por los impuestos, gana por arrendamientos de locales y equipos en desuso, gana por tributos sobre los salarios, gana al generarse empleos, y todo sin invertir un centavo, ni hacerse responsable si algo sale mal. Y el pueblo gana, porque es la vía de muchas personas de realizarse y hacer realidad sus sueños y aspiraciones. Gana en oferta uno de los mayores problemas del momento, y que decide la inflación, porque más que inflación el mayor problema es la falta de oferta que hace que todo aumente de precio por la escasez. Además, las MIPYMES no tienen OSD, tienen un mínimo de administrativos, no tienen delegado provincial, no se reúnen en el Ministerio X, por lo que llegan a ser más eficiente al no tener un aparato burocrático por encima de ellas. Enriquecen el tejido empresarial y dan más dinamismo a toda la economía y en especial a la microeconomía. El mercado es el que debe regir las relaciones entre empresas, ya sean estatales o privadas. Sus leyes existen y son ajenas a la voluntad humana, no se pueden cambiar pero sí se pueden controlar y usar todas sus leyes a nuestro favor. No le tenemos que tener miedo al mercado. El mercado está regulado por el Estado. Lo que sí, este debe funcionar. Se tiene que acceder al mercado y en el mercado empiezas a ver señales. Usted tiene el dinero para acceder, podrá comprar en el mercado. Usted no tiene el dinero, usted no podrá entrar. Si es más eficiente como empresa, tendrá mejores condiciones en ese acceso. Lo verdaderamente importante es la capacidad institucional del Estado cubano de liderar, diseñar y coordinar el desarrollo de un país donde inevitablemente deberán integrarse y cooperar diferentes actores, estatales y privados. En este sentido, debe superarse la discusión antagónica entre la empresa estatal versus empresa privada y pasar a la discusión de cómo generar más encadenamientos productivos y más alianzas público-privadas, y agilizar los procesos de creación con menos burocracia, no dejar que el sistema burocrático de las instituciones se apodere de ellas. En fin, no cambiar las reglas del juego mientras se juega el partido. Que el número de MIPYMES sea mayor que el número de empresas estatales no tiene ningún significado especial. Pues en todos los demás indicadores, número de empleados promedios, exportación, ventas, activos físicos, etc., en estos momentos la empresa estatal supera con creces al sector privado. Pero incluso si esa relación comenzara a cambiar, tampoco debería ser motivo de preocupación. Ahí están China y Vietnam, ambos países con un sector privado vibrante que ha servido para elevar la calidad de vida de su población, y no para destruir su modelo de sociedad. Fue así porque el Estado no cedió su función como estratega de las transformaciones, como regulador, diseñador y promotor de políticas públicas. Mientras Cuba no pierda esa capacidad, en mi opinión, tendrán poco de qué preocuparse los decisores y autoridades. Y no crean que las regulaciones del mercado solo son en los países socialistas y de un solo partido. También en los capitalistas llamados de libre mercado hay regulaciones que afectan las dinámicas económicas a través de subsidios, impuestos, tarifas, leyes, política monetaria y fiscal, etc. En los propios Estados Unidos los individuos y empresas son libres para tomar decisiones económicas, como qué producir, cómo producir, en qué invertir, dónde trabajar, qué comprar, etc. Pero también hay una autoridad central y múltiples locales que influyen en la producción, distribución y consumo de la economía a través de regulaciones, incentivos, subsidios, impuestos, tarifas, inversión pública, leyes, etc. De esta forma el gobierno federal y los gobiernos estatales intervienen en pro del bien común. Por ejemplo, con subsidios para ciertos sectores de la población o industrias, tarifas a las importaciones, buscando proteger la producción local, provisión de bienes públicos como seguridad, carreteras, hospitales o parques, como políticas monetarias que influyen en la inflación del país.
Pero volviendo a Cuba, donde lo que hay es que crear los mercados que son necesarios para el funcionamiento de la economía, como el mercado de divisas, el de insumos, el laboral, etc. Pero, sobre todo el mercado de divisas. El día que el país tenga un mercado de divisa funcional, estaremos ya en mejores condiciones para poder hacer una transformación verdadera de la economía cubana, aunque no exentas de problemas que la vida misma resolverá, como es el tema a las exportaciones e importaciones directas, o el límite a su tamaño, o otras que bajo la dinámica del mercado y la economía saldrán a flote. Y hagámonos una pregunta, ¿estaríamos mejor si no existieran las MIPYMES? Así que pues a crear empresas en todos los sectores, ya sea de servicios, manufacturas y muy importante en la agricultura, el sector primario de toda economía. El gran líder chino Deng Xiaoping dijo, hacerse rico es glorioso. Así que hagámonos glorioso nosotros, y también a nuestro país. Bueno amigos, hasta aquí esta disertación sobre economía en Cuba. Así amigos, les volvemos a preguntar, ¿piensan que es factible emprender acá en Cuba? ¿Qué creen de la idea de crearnos una MIPYME? ¿Cuánto dinero necesitaremos? ¿En qué invertir en Cuba? Escriban en los comentarios sus opiniones e ideas al respecto. Siempre los leemos. Y si te gustó el video, dale un me gusta y compártelo para que más personas puedan verlos. Y a suscribirse, que es gratis y así nos ayuda un montón. Hasta luego. Chao.